saber aplaudir. Y luego le he puesto un pequeño subtítulo que se llama Aproximación libre a la no poesía de Mariano Peirú. Hace 4 o 5 meses, Manuela y algunos otros conversos me ofrecieron presentar este encuentro con Mariano Peirú. Dudé en aceptar porque, como casi todos saben aquí, y los que no lo saben pronto lo descubrirán, bueno, ya lo han descubierto, me cuesta mucho hablar en público. Sin embargo, dije que sí. No porque me gusten los retos, sino porque me encanta la poesía de Peirú. Hace una semana ya no lo tenía tan claro, no porque la poesía de Peirú haya dejado de gustarme, todo lo contrario, sino porque el reto me parecía demasiado grande. Pero, como ya no podía echarme atrás, pensé que lo mejor sería prepararme y busqué en YouTube un tutorial para aprender a hablar en público. Di con uno que Matt Abrams había impartido en la Graduate School of Business de Stanford, en California. El señor Abrams comenzaba hablando sobre la importancia de establecer una relación cercana con la audiencia. Las claves para lograrlo eran 2. Una, hacer preguntas a los interlocutores o a uno mismo. Y 2, emplear un lenguaje coloquial. Respiré con alivio, creo que eso podré hacerlo. Porque la poesía de Peirú provoca cientos de preguntas en el lector. Es en sí misma una pregunta. Como si el poeta, en vez de tomar el asiento que le corresponde, el de vidente, prefiriese pasar desapercibido y se sentase al fondo de la sala para simplemente disfrutar del espectáculo. Eso pone, claro, al lector en primer plano, lo coloca sobre el escenario, mejor dicho, lo descoloca, porque el lector se siente completamente perdido. ¿Qué hago aquí?, se pregunta. Levanta la vista y al fondo de la sala vislumbra la silueta de Peirú que, bien arrellanado en su butaca, sofoca la risa. Cuando se ve a Peirú, lo primero que surge son las clásicas preguntas: ¿dónde diablos estoy? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Y por dónde se sale? No son preguntas fáciles de responder, pero según el tutorial de Matt Abrams, eso es lo que he venido a hacer aquí. A contaros por qué digo lo que voy a decir ahora. Si uno quiere salir ileso de la poesía de Peirú, debe resolver la adivinanza, porque la poesía de Peirú es eso, una adivinanza. El curso How to Speak in Public era de espíritu participativo. Los asistentes debían interactuar entre ellos o realizar algunos ejercicios. Uno de los que se propusieron, y el que me pareció más interesante, consistía en señalar cualquier objeto que hubiese en la sala y, a gritos, nombrarlo con un término incorrecto. El fin que busca el ejercicio es, como ya imaginaréis, desestructurar la mente y aceptar el error. Os pondré un ejemplo. Señalo la puerta y la llamo alegría. Señalo una mesa y la llamo estrella. Señalo la poesía de Peirú y la llamo ventana. Quizá Peirú esté de acuerdo con esto. El lenguaje no es algo en lo que uno pueda confiar. Al fin y al cabo es arbitrario, ni siquiera sabemos por qué las cosas se llaman como se llaman, y además las palabras no se refieren a las cosas que vemos y que podemos tocar, sino a unos entes abstractos que llamamos conceptos y que no podemos señalar con el dedo. Las cuestiones que Peirú plantea en sus poemas no pueden resolverse analizando el uso que hace del lenguaje. El uso es muy cuidado, pero normal. Peirú emplea palabras simples, con una sintaxis muy elaborada, pero siempre accesible. Es la complejidad de los conceptos la que nos deja sin respuesta. Ese es el verdadero centro del enigma Peirú. Y como él mismo aconseja en Reverso Inquieto, uno de los poemas de A veces transparente, al borde del misterio, sombra desde las previsiones y recuerdos, lo más prudente es saltar. Saltemos, pues. Puede que incluso haya agua en la piscina después de todo. Y aunque no la hubiese, tampoco importaría demasiado, porque lo único seguro es que no encontraríamos el modo de nombrar su falta. Peirú parece decidido a definir las cosas del mundo por su reverso, por lo que no son. Desdobla los dos lados de cada palabra y nunca elige.
nace de la indecisión y se afianza en ella. Lo que no se sabe como única certeza. La poesía de Peirú, lo he pensado detenidamente, no quiere decir nada. No aspira a decir nada. De hecho, esa es su ambición, no decir. Lleva hasta sus últimas consecuencias lo que Chuang-Tzu, el filósofo taoísta, dijo en el siglo IV a.C. El propósito de las palabras es transmitir ideas. Cuando las ideas se han comprendido, las palabras se olvidan. ¿Dónde puedo encontrar a alguien que haya olvidado las palabras? Con ese me gustaría hablar. Peirú hace con palabras un poema, pero es la no palabra la que da sentido al poema. No hablo de silencio, hablo de no palabra, del vacío de la palabra, del no lenguaje, eso que no existe. Así Peirú avanza lento pero seguro hacia la no poesía. Está claro que hay algo onírico en la poesía de Peirú, y creo que es deliberado. El poeta quiere que el lector entre y salga del poema como de un sueño, apenas capaz de recordar algunos fragmentos sueltos, sin sentido aparente. Vuelve a recordarme a Chuang-Tzu y al conocido poema de la mariposa que no me resisto a citar. Soñé que era una mariposa, volaba en el jardín de rama en rama, solo tenía conciencia de mi existencia de mariposa y no la tenía de mi personalidad de hombre. Desperté y ahora no sé si soñaba que era una mariposa o si soy una mariposa que sueña que es Chuang-Tzu. Parece que, para Peirú, la realidad y la ficción son difícilmente distinguibles, se mezclan. También las personas del poema, incluido el yo, tienen un carácter fantasmal, están y no están a la vez, pasan y desaparecen sin dejar rastro. Nada que el lector pueda fijar en su mente, nada a lo que agarrarse. Y sin embargo, la poesía de Peirú no es una poesía de abismos, hermética, sino más bien todo lo contrario. Tiene una querencia por lo referencial, por lo literal, por lo que puede tocarse y verse, por un llamar a las cosas por su nombre, pero hay con la contrariedad de no saber cómo se llaman las cosas, cómo se llaman de verdad. Cuando Peirú, o el lector de Peirú, se enfrenta a este dilema, concluye que las cosas no tienen nombre, las cosas son solo cosas, y este no tener nombre entristece al poeta y desespera al lector, que ve con rotunda claridad el fondo de la piscina vacía. Al lector entonces ya solo le queda la posibilidad de cabalgar en el viento, como Nietzsche. Cabalguemos, pues, dice Peirú en La Fe, uno de los poemas de estudio de lo visible. Volaba feliz sobre los campos y las aguas, sentí algo de miedo al pasar bajo los puentes a ras del río. Quizá podamos tomar altura si nos detenemos en ese conflicto ya viejo de la objetividad frente a la subjetividad. Como dice Chun Yuan Chang en su libro Creatividad y Taoísmo, si el artista se libera únicamente de la subjetividad, quedará atrapado en la imitación de la realidad. Si está libre únicamente de la objetividad, será esclavo de lo ideal. Ante tal disyuntiva, Peirú vuelve a elegir no elegir. Trata de que sus poemas no estén condicionados ni por lo objetivo ni por lo subjetivo. Vale decir que Peirú quiere ser objetivamente subjetivo, o lo contrario, subjetivamente objetivo. Las dos cosas a la vez, simultáneamente. Dice en su poema El Gris, incluido en el poemario de las cosas que caen. El gris demuestra exclusivamente lo difícil que es expresar la experiencia del blanco y el negro, no la aparente alternancia, sino la verdadera, la sublime simultaneidad del negro y el blanco. La poesía de Peirú es precisamente la experiencia de esa simultaneidad, un mundo de cosas que giran sin detenerse alrededor de un centro permanentemente vacío y quieto. Ese vacío es el lugar de la no poesía. Peirú, como Chuang-Tzu, no sabe si es hombre o mariposa, poema o ventana. Cito ahora unos versos del poema Rama, incluido en su último libro, Niños enamorados. Pero seguro que el Tíbet es la disolución de las fronteras entre adentro y afuera. El Tíbet es exactamente la ventana.
Preguntas, paradojas, contradicciones, casi ninguna respuesta. Sin embargo, antes de irme así, con las manos vacías, quiero contaros una última cosa. Hace un par de semanas el azar, esa palabra, me llevó a un concierto de jazz en el Barbieri. La música era buena, el ambiente agradable. De repente, entre el público, un hombre me llamó particularmente la atención. Como muchos otros, el hombre seguía el ritmo de la música con la cabeza y los pies. Pero, y esto era lo asombroso, no aplaudía, como hacemos los demás, cuando la pieza terminaba, sino que colaba entre los acordes de la música el aplauso, aparentemente a destiempo, como improvisándolo, y acertaba siempre. ¡Qué intuición!, pensé. Este señor es un maestro en el arte de aplaudir. Recordé entonces que Peirou es músico, además de poeta. Ajá, me dije, eso es lo que tiene que hacer un buen lector de Peirou, saber aplaudir en el momento justo. Voy a empezar, como se llama esto, autorretrato de poeta, voy a empezar, me parece que no podía ser de otra manera, con un poema que apareció en mi segundo libro y que se llama Autorretrato. El mejor autorretrato que conozco es de un pintor que mira un huevo y pinta un ave. Hay gente cuyo mejor autorretrato está en sus uñas. Hace 10 años pensaba que mi mejor autorretrato sería al fin un beso durante el que se piensa en el futuro para que vuelen juntos los sabores. Toda magia es ingenua, toda palabra es mágica. Hace 5 años pinté mi mejor autorretrato, un corazón y un cuerpo que late dentro de él y lo alimenta. Hace 10 minutos comencé un poema pensando que en toda palabra late un deseo de silencio, una conciencia de esterilidad. ¿Cómo me arriesgo a quedar como un imbécil? Todo autorretrato implica un riesgo semejante. Los sueños se suicidan con somníferos. Primer poema de mi primer libro, y me parece bueno que ocupa una posición muy importante, el eso del pasado, así se me ocurrió llamarlo, ¿no? Atrás. Cómo volaban esta tarde los pájaros, gritaban volando en círculos por encima del pueblo. Desde las terrazas los mirábamos, desde las flores, sin hablar. ¿Qué voz compite con 1000 graznidos, noria, invisible, infernal? Mi vida se resume en los 4 objetos que hay sobre esa mesa. Ocurre, sin embargo, que no me interesa el resumen, sino la versión íntegra, salvo que se me ofrezca una corregida y aumentada, pero no es el caso. Mirar atrás, aprovechar estos y otros azares para mirar atrás, porque es la única dirección en la que se ve algo digno de contarse. Bueno, este libro se llama La Sal, es un poema largo, en 20 secciones, en 20 fragmentos, discurso estético. Significante sin significado, acto más acá de lo simbólico, metáfora sin tenor estable, palabra y punto, y más sentido en el punto que en la palabra. Otra manera de hablar de amor o distribuir la sal, la desdeñada por esos superficiales para los que la belleza no es lo más importante. La belleza, un texto que no se deja leer, aquí y allá una línea exige cerrar los ojos, detenerse a mirar. Un viaje que se disfruta mediante la idea del retorno. Adiós a la supremacía de la denotación. Vacío, nada más que el vacío de raíles que corren sin punto de llegada, puro origen, y se bifurcan en secreto y llegan sin saber si algo corre sobre ellos. Otra manera de ser exactos. Inspirar con confianza y oxigenar el signo. Tu nombre, rostro invisible de tu rostro, te sobrevive y siempre vuelve otro, diferente de sí, trayendo días y raíles. Esa riqueza, la del olfato, hace justicia a lo único que admite ser mirado.
el leve, fértil movimiento de lo que permanece. Y paso a leer poemas de este libro, Estudio de lo visible. Un árbol. Puedes hacer varias cosas con este árbol. Cubrirlo de un color original o dibujarlo en tu mente como si fuera un río. Talarlo con las uñas hasta modificar tu percepción del tiempo. Calcular su altura y equivocarte y no darte cuenta. Puedes olerlo como si pensaras sin palabras. Esconder sus raíces debajo de la tierra y pintar de verde la más verde de sus hojas. Sentarte sobre lo que fue su sombra y esperar a que se haga de día. Definirlo para que sea a la vez hermoso y artificial. Inventar un incendio y salvarlo. Cambiarlo por el derecho a desplazarte por el prado. Convertirlo en papel y describirlo de una forma diferente en cada folio. Caminar en círculos alrededor de cualquiera de los árboles vecinos. Pincharlo con un alfiler para constatar que no se queja. Tener una larga conversación a la luz de sus pájaros y descubrir que alberga tantas contradicciones como alas. Puedes tomarlo como ejemplo en un ensayo sobre la horizontalidad. Amarlo compasivamente, pensando en los poderosos vientos que trajeron desde las estrellas la materia que lo forma. Palpar su rugosidad con cada uno de los dedos o con la palma entera. Lo que no puedes hacer es entenderlo. El libro Últimos Niños Enamorados, que salió hace apenas 2 meses. La otra vida. Cada una de sus cartas aviva lo que somos y las posibilidades del sueño y la demora. Muestra un espejo donde aparecen siglos de infancia condensados en la imagen de unos niños enamorados tirándose del pelo. No tiene nada que ver con mis lecturas sobre Giordano Bruno, ni con la sorprendente humedad de esta estación saturada de burbujas. Recuerdos tibios que van de un lado a otro, imitando a las luces de los coches de una ciudad desértica. En otra época se habría dicho que las clarinetistas saltaban desde los tejados de las casas, donde apenas ardía un poco de leña cada noche, y volaban un rato en los sueños ajenos, antes de hacerse polvo contra las piedras, recuperando para los demás ese trozo de vida que nos falta, y se elevaban de nuevo, polvo secreto sobre los bosques cercanos, y su música sonaba para siempre en los desvanes y en los nietos, sigilosa y alegre, cogidos de la mano. Nada que ver con las excavaciones submarinas, ni con el falso mito de los bombones envenenados, pero ahora es así. Pongo la radio y oigo lo que habría querido decir antes. Las oscuras motivaciones de la hierba son las nuestras. En la sombra. Tal vez ese ojo no sea bello, pero yo lo veo bello porque puedo entrar en él y verme bello, triste y aceptado, frágil y pequeño, volando por encima de las cosas del mundo. Tal vez ese ojo no me mire como yo lo veo. Yo era ese ojo. Yo seré ese ojo. Hay otro ojo al lado y no es igual. Yo no soy ninguno de ellos. La diferencia que hay entre esos ojos tal vez sea la misma que hay entre nosotros. Cuando tus ojos me miran y yo entro en tu ojo y veo cosas que no ves, que no hay, el dolor, el cansancio. Ese ojo es un salto, una promesa, un hito, como cerca de las cataratas había un hito, una piedra que marcaba el lugar de una promesa, antes de que existiera el mundo y se rompiera. Antes de que existiera el mundo y se rompiera, había un jardín. Era una foto de un jardín con una mesa y 4 sillas, y una se había caído para atrás. Un terremoto tira una silla para atrás, y eso no está en tus ojos. En tus ojos hay otros jardines, no hay tiempo todavía. En tu nariz hay tiempo.
el tiempo sube por tu frente y no se ve. Tal vez tu padre pueda meter las manos hasta las muñecas en un río de sangre, lavarse las manos en sangre. Tal vez me cures el miedo o me inocules el miedo, pero eso ahora está detrás y tiene la presencia intermitente del deseo. Todo es aquí deseo, pero ¿deseo de qué? De tiempo, de sangre, de tener 20 años para no saber, no la energía, sino la deriva de los 20 años. Deseo de descansar y de que algo no termine nunca. Tal vez el calor baste para apagar esa pregunta, o el sabor, o una forma nueva de dormir y mirarse. O tal vez no se trate de apagar, sino de alumbrar otro sol, cuando subes y bajas, sugiriendo otros soles, otra sangre. Nada de esto está en ti ahora, ni yo sé nada de tu miedo o tu deriva. Sé que había una silla tirada para atrás en el jardín y que tú me miras. Tal vez en la proximidad destaque la diferencia. Tus ojos están cerca de tu boca, que se abre o se rompe para que sigan fluyendo los ríos y abre o rompe la lógica del miedo. Cuando tu boca se rompe, te creo. Cuando tu boca se abre, te toco. Miro fotos que muestran cosas que no están en las fotos. Hay alguien esperando y alguien que camina. Miro la foto y veo la tristeza de una silla. Tal vez quieras ayudarme a levantarla o sentarte en el suelo, a su lado. Yo quiero darle una patada, quemarla, sacarla de la foto. Tal vez podamos bajar al río, meternos hasta las rodillas en el río, calzados, para no cortarnos. 1 hora metidos en el río hasta las rodillas y cambiaría nuestro concepto de solidaridad. Mi concepto de esperanza tal vez se parezca al tuyo, como un río se parece a su valle o a su catarata, o como este río se puede parecer a tu boca cuando no la miro o cuando estamos metidos hasta las rodillas en el río 1 hora. Es raro lo de los parecidos cuando hay un río en medio o 20 años. Desde mi orilla, el concepto de esperanza está gastado, pero la esperanza no. Desde la tuya, todavía no ha acabado de formarse. En eso se parecen, como no mirarte se parece a rozar tu boca, o un río se parece a verlo desde lejos. Tal vez a esa silla no la haya tirado un terremoto, sino el peso de la esperanza. Tal vez prefieras subir una montaña lentamente para ver qué hay al otro lado. No hay nada al otro lado. O tal vez estemos tú y yo bajando una montaña. ¿Qué te gustaría ver ahí? Una segunda oportunidad, un fracaso merecido, un sentimiento mutuo, una emoción fugaz, una montaña. Y tal vez, si me rozas, pueda descubrir lo que me gustaría ver a mí. Una reacción visceral, un dilema ético, una persona mirando una montaña. Pero tal vez donde tú ves una montaña, yo vea un río. Donde tú ves un dolor leve, yo vea una promesa. Donde tú ves agua, yo vea sangre. O tal vez yo vea un símbolo donde tú ves un rastro. Yo vea una mirada limpia donde tú ves una cosa. Y donde tú ves un jardín, yo vea una silla caída. Hoy he visto, en un sueño, lo que había al otro lado de la montaña, pero ya no lo recuerdo. Sé que era un poco previsible, pero no decepcionante. Algo encajaba, como a veces las cosas encajan en los sueños y en la vigilia, todo es discordancia. Esa forma en que encajan las cosas en los sueños tal vez sea lo que busco en la vigilia, cuando miro tus ojos o tu boca, cuando subo una montaña y pienso en lo que verás tú, cuando entro en tu ojo para verme mirándote, despierto y activo,
ilusionado, nuevo. Bueno, termino aquí. Muchas gracias. Bueno, pues ahora si queréis hacer alguna pregunta. Si existen como temas clave dentro de tu poesía, recurrentes, digamos. Creo que sí, pero la verdad es que no lo he pensado mucho esto, ¿eh? Hoy lo he pensado cuando estaba pues, haciendo esta especie de revisión. No suelo leer mucho las cosas antiguas o anteriores, simplemente, y no... me ha parecido que uno de los temas que se repite, me parece que insoportablemente, es el del paso del tiempo. El mejor, como lo he dicho antes, ¿no? El del peso del paso del tiempo. O sea, de cómo se percibe en el presente eso, ¿no? Bueno, o sea, hay muchos poemas que están escritos, este último, ¿no? En el que entran muchos otros temas, pero que la motivación inicial es el amor, o el deseo, o la fascinación. Otro tema... Es que he pensado uno que me parecía que era verdad contestar eso, pero se me ha olvidado. Otro tema es la mirada, ¿no? O sea, cómo funciona la mirada, cómo funciona la percepción. Eso es algo que me parecía muy evidente en los primeros libros y que no me parecía tanto en los siguientes, pero creo que, aunque no aparezca como tema, aparece como forma. Entonces, por ejemplo, esos poemas, sobre todo de estudio de lo visible, ¿no? Que son una especie de collage en los que aparecen, digamos, frases o ideas no muy claramente relacionadas o cuya relación no es demasiado evidente. Ahí se está hablando en todos de cómo funciona la mirada o la percepción, ¿no? De cómo ensamblamos los fragmentos y los condicionamientos que hay y todo eso. Entonces me parece que es un tema, aunque no siempre se habla explícitamente de eso. Hay elementos autobiográficos y hay elementos de autobiografías ajenas también. Y ahí, o sea, hay todo. Yo intento, eso sí que es interesante y tiene que ver con lo del tema ese de la mirada, ¿no? Creo que siempre ha sido así en realidad. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que yo creo que es la poesía y el arte en general. Como abrir el espacio lo máximo posible para que pueda entrar de todo, ¿no? Entonces, del primer relato, que donde se le pide hacer una rosa, es una rosa, es una rosa, ¿vale? Estaba pensando, para mí, o sea, si lo que intentas ahí plasmar es que el lenguaje es como un juego. Porque yo, a medida que iba leyendo, me parecía que era como un juego, que estabas jugando con las palabras. ¿Consideras que el lenguaje puede ser un juego? sí, que se presta a jugar con él, claro, por supuesto. Que puede ser un juego nada serio o muy serio. Es casi un lugar común también, ¿no? Hablar de la palabra juego, que en casi todos los idiomas europeos significa, obra de teatro, por ejemplo, se dice juego, ¿no? O se juega un instrumento. En muchas lenguas pasa eso, ¿no? Es no sé, como un tópico que da un poco de vergüenza decir, pero creo que es importante, o sea, que hay una idea ahí muy, muy importante, ¿no? El arte tiene un elemento de juego que es evidente, tiene otras cosas, no es, por decirlo así, solo un juego, ¿no? Pero hay un elemento de juego que me parece innegable. Lo interesante, perdona que se me ocurre una idea, lo interesante es conseguir no hacer un juego serio o hacer un juego frívolo, sino hacer un juego que sea simultáneamente las dos cosas, ¿no? Eso sería un buen reto. A mí me llama mucho la atención y es cogiendo tus libros, ¿no? Ahí hay algún tipo de fenómeno físico que además está en el título, ¿no? Lo visible, lo transparente, el equilibrio, aunque sea en la parte más oriental que en la newtoniana, podríamos decir, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué papel juega lo físico en la construcción de tu propia sentimentalidad, ¿no? En la forma de expresar, sí, esos fenómenos, ¿no? Lo visible, es muy pegado a... O sea, ¿se parte de lo físico o utilizas esos
fenómenos físicos para construir tu poesía. Pero creo que sí, que tienes razón en realidad. O sea, que es verdad que hay cosas ahí como de lo físico, de la percepción, mejor dicho, ¿no? O no sé si mejor, añado, de la percepción. Y en el último no. Sí, puede ser. Yo veo que hay una relación entre los libros. O sea, no creo que el último sea un corte muy radical. Creo que sí que hay... quiero que sea así, lo intento y me parece que es así, pero tengo ciertas dudas. Que los libros cambian de uno a otro, o sea que cada uno es otro rollo, ¿no? Y es así. Pero me parece que el último es tan otro rollo como eran los otros, no es más otro rollo. Y bueno, contestando a la otra parte de la pregunta, es que me parece que lo físico no se puede separar tanto de lo metafísico, ¿no? Que es una separación, me mira la maestra Zed, ¿no? Pero que es una separación totalmente necesaria, que no podemos evitar hacer, que no estoy en contra de esa separación, ¿no? Que la necesitamos para miles de actividades humanas, pero que en determinados planos están totalmente unidos. Entonces, las sensaciones físicas que uno tiene, que proceden de lo externo, ¿no? Los datos de los sentidos, eso es un tema de la filosofía, ¿no? Afectan profundamente a lo que sentimos, ¿no? Entonces lo físico y lo humano, digamos, están absolutamente interrelacionados. Aparte de servir como metáfora de un modo privilegiado de lo humano, ¿no? Todo lo físico y lo sensorial. Bueno, es lo que dices tú, es la percepción. Y el mundo sin la percepción tampoco existiría. A mí me gusta la palabra percepción, es una palabra que llevo usando desde mi primer libro. Para hablar de lo que hago y de, no sé, porque sintetiza lo intelectual y lo emocional. Y eso o lo espiritual quizá, no sé. Y eso me parece bien. O sea, me parece que eso es una de las cosas que estamos hablando de eso muchas veces. O yo contesto eso, me pregunten lo que me pregunten, ¿no? Porque me parece uno de los temas fundamentales, o de lo que me importan a mí. O sea, que veo que una de mis misiones en la vida es que el mundo está como, está esto y está esto otro. Y una de mis misiones es tratar de mostrar que no, que es falsa esa disyuntiva o esa separación. Creo que tenemos que... Sí. Bueno, quería hacer una cosa muy breve. Si puedo, una pregunta. Antes has dicho que escribías de tirón, entonces me ha surgido una curiosidad. Quizá esto sea una curiosidad malsana más que otra cosa. ¿Eso significa que no corriges o...? No. Por eso, es que al decirlo de tirón a veces lleva al equívoco y me ha impactado un poco. No, quiero decir que de tirón es a lo mejor un día y el día siguiente, en 2 sentadas o 3, escribir 3 páginas de Word, que son 150 versos, que es muchísimo, ¿no? Entonces, eso si te sale en un día, pues eso, en una sentada o en 2 o en 3, o en 2 días o en 3 días, eso es lo que llamo del tirón. Luego, puede que haya que corregir y puede que no, ¿eh? Yo no todo lo corrijo, y muchas veces corrijo, y luego corrijo la corrección y lo dejo como estaba. Eso pasa mucho, también. Hay una famosa anécdota, no me acuerdo ni de quién era, ¿no? Quizá de Flaubert, pega que sea de Flaubert, seguramente, ¿no? Que hoy he trabajado mucho, he estado a primera hora de la tarde puse una coma, estuve toda la tarde trabajando y a última hora la quité. Es verdad, o sea, lo interesante no es solo la obsesividad y el nivel de paranoia de cada coma es importante y puedes estar 8 horas pensando en la coma, sino hay otro mensaje ahí, que es que lo que salió primero, luego es lo que se queda, o puede que sea, ¿no? No estoy a favor de eso, ¿eh? Corrijo y dejo comas que pongo, pero a veces sí pasa eso, uno quiere corregir y en realidad pasan 8 años, ¿no? Corrigiendo el poema o no sé qué, esperando que aparezca el libro o lo que sea, y al final la versión que queda es la primera, de una frase o de un verso que está muy trabajado. Bueno, si nos tenemos que ir, nos vamos. Quiero agradeceros mucho, de verdad, que ha sido un placer, me he pasado muy bien, me encanta la asociación esta y que, nada, mañana repetimos. El grupo, lo que sea.